Vale, un suscriptor me aconsejó esta idea de vídeo, la verdad es que me encanta porque hay algunos dispositivos de Nothing que uso día a día, pero no considero que necesitan un vídeo dedicado. Pero hay varias cosas para comentar, buenas y malas. A diferencia del ecosistema de Apple, este me permite ser más flexible y estar en ello porque yo quiera y no porque me siento atrapada en un ecosistema. Así que el primer dispositivo que quiero hablar es el Phone 3, mi teléfono principal. Es cierto que el último mes estuve usando el Phone 4a Pro, que me encanta, se siente más premium y demás, pero hay cosas que yo creo que el Phone 3 sigue siendo el tope de gama. Que hay gente, ojo, que me ha contado que lo ha encontrado por 550 euros. Por ese precio, pues no te lo pienses, vete a por el Phone 3. Pero bueno, volviendo a comentar, el teléfono está menos limitado que el 4a Pro, tenemos un botón, hay gente que no usa la pantalla Matrix, es decir, que yo para ver el estado de la batería sin tener que desbloquearlo y distraerme con notificaciones y lo que sea, lo uso, sobre todo para la cámara. Quiero hacer fotos en alta calidad, siempre uso el espejo Glyph para verme y poder sacar fotos con mayor calidad. Tiene, por supuesto, sus problemillas y hace poco tengo el Watch Pro 3, el último que sacaron, que tiene el ChatGPT súper integrado, es la gran novedad del primer smartwatch. He de decir que a mí me llamó mucho por eso y no quiero decir que sea un scam porque sí está, sí funciona, pero me siento un poco engañada y ahora voy a explicar por qué. Fue un regalo de mi pareja, me encanta, o sea, yo vengo de un Casio y no sabía si le iba a dar mucho uso o no, pero cuando probé el Watch Pro anterior, la verdad es que sí que me había gustado. Estaba dando más uso de lo que yo pensaba. Primero, lo que me encantó es que es un reloj para zurdos. O sea, yo no soy zurda, pero como veis, lo llevo en la derecha, porque como soy diestra, pues yo lo quiero tener en la muñeca derecha. Para mí tiene sentido, pero en fin, ¿cuál es la cuestión? Que si yo pliego la muñeca, no choca nunca el botón. Quizás ahora los relojes de hoy en día los están haciendo así, la verdad es que no estoy muy actualizada en ese mundo. Yo he tenido un Asus ZenWatch hace años, en 2017, y era imposible. Con la muñeca derecha todo el tiempo le daba, sin embargo, el botón al estar desplazado para arriba, en vez de estar centrado, no le vas a dar. Y esto es un detalle muy bien pensado. También creo que solo me pasa a mí, pero bueno, lo comento. Esta semana tuve que dejar de usarlo en mi muñeca derecha porque me estaba haciendo una quemadura en la muñeca. Y no creo que soy alérgica a este material. ¿Qué pasa? Que evidentemente como lo tenía muy estrecho y justo la parte de enganchar la correa, quizás esa parte de piel no respiraba muy bien, pues me produjo una especie de quemadura. Es algo muy puntual que comento porque quizás tú eres una persona que tiende a esto, déjalo un poco flojo, pero claro, a veces me pregunto si eso va a afectar en la medición de oxígeno en la sangre y latidos. Sí se apoya, pero no es muy firme, ¿sabes? Entonces es un dato que quiero comentar. Este reloj en concreto además tiene la gran novedad de poder tener ChatGPT integrado, bueno, conectado con tu móvil. Yo he puesto para que cuando esté despierto yo hago un gesto con la muñeca y se abre ChatGPT. El problema es que muchas veces se queda como en loop pensando. Hey chat, can you hear me? Hey chat. Chatty. Cuando cojo el móvil y lo despierto, digamos, se enciende y entonces sí funciona aquí. Now you can hear me. Es decir, que tienes que tener el móvil despierto para usar ChatGPT. Pero es que quizás estoy cocinando y quiero pedirle una receta y es que no quiero coger el móvil, que no tiene sentido. O sea, se supone que está hecho para eso. No sé si es un bug que quizás con una actualización se pueda resolver. Y otro punto negativo con ChatGPT es que cuando acaba la conversación, realmente no acaba. Es decir, me ha pasado más de una vez que estoy a mi rollo, escucha sonidos, conversaciones y empieza a contestar. Y digo, no, que ya está. Tengo que coger el móvil para terminar la conversación ahí. Me gustaría que estuviera un botón para que acabe definitivamente la conversación. Así que ChatGPT ya no lo uso mucho, la verdad, casi nunca. Lo que sí que me gusta ver mucho es el tema del sueño, cuántas horas he dormido. Eso es muy interesante, pero, again, no es muy preciso.
claramente. Me ha pasado muchas veces que me despierto, como 4 veces en la noche, y se supone que te dice el tiempo despierto, pero no te lo calcula. ¿Por qué? Porque a menos que estés caminando de madrugada, pues no te calcula los minutos que has estado despierto. También te digo, es algo lógico, ¿no? ¿Cómo vas a ver que has abierto los ojos? O sea, quiero decir, es algo en la muñeca. Así que eso puede pasar. Bueno, aún así me gusta ver las horas que he dormido, porque es cierto que eso sí suele adivinar bastante bien cuando uno se acuesta. O sea, yo hago la prueba, vale, me acuesto a la 1 de la mañana, sé que tardo como 20 minutos, media hora y lo calcula más o menos bien. O sea, no sé cómo lo hace, pero quizás con las respiraciones más profundas de los latidos o algo, no lo sé, pero eso sí que es más preciso. Pero bueno, o sea, al final tenemos que pensar que es un reloj que me parece que cuesta 70-80 euros. Para su precio está muy bien. Y además lo que me encanta son las watch faces que ningún otro reloj tiene. O sea, son como muy de diseño. Que tengan estas interfaces como muy Bauhaus, muy de diseño, me flipa muchísimo. Además puedes poner como mini vídeos tuyos de que has grabado. Ahora, el problema del acabado así metalizado que he escogido es que tiende como a rayarse, o sea, tiende un poco como a quitarse un poco el color y ves como partes blancas. Pensé que era solo yo, pero he visto otros relojes que también lo tienen incluso peor. La pantalla no se raya muy fácilmente, eso es muy bueno y también muy importante. Además, un punto a favor muy bueno que me sorprendió es el tema de pasos, que primero de todo es muy preciso a nivel también de kilómetros, pero sobre todo muchas veces me ha pasado que voy caminando hacia el gimnasio y se me ha olvidado poner la opción ejercicio al exterior. Esto pasa solo si está conectado mediante Bluetooth con tu Nothing Phone o bueno, smartphone, porque coge el GPS y datos. Entonces, cuando ya ve que estás fuera y estás caminando desde hace rato, vibra y te dice, oye, parece que estás entrenando. ¿Quieres empezar el entreno? Te mantiene los 10 minutos exactos que has pasado caminando. Y eso es muy bueno porque ya te ha calculado los pasos que has hecho y el tiempo, o sea que nada se ha perdido. Otra cosa que me gustó mucho es el tema de la precisión en cuanto a oxigenación en la sangre y latidos. Tengo en casa un medidor, el de pinza, para ver la oxigenación en sangre y es preciso, o sea, es prácticamente igual, los resultados son idénticos y eso es muy bueno porque sabes que cuando estás midiendo algo a nivel de salud es lo que pone. Ahora, una pequeña pega, el límite de pulsaciones por minuto. Cuando yo entreno en la cinta de correr me estaba como avisando de has llegado a 145 pulsaciones y claro, pensé que él ya solo estaba midiendo según mi peso, mi altura, mi género, o sea, porque se supone que son todos datos que tú pones cuando configuras por primera vez el dispositivo. Y pensé que era personalizado para ti, pero no, es un límite que tú puedes modificar. Entonces, a mí me toca investigar sobre cuál se supone que es el límite aconsejado para mi salud. Hoy, por ejemplo, entrené y llegué a 186 BPM. ¿Eso es mucho, poco? ¿Con que llega a 200 estoy bien o no? No lo sé. Entonces, es una pega. Me gustaría que pusieran una actualización en futuro. Además, el tema batería es un poco relativo. Yo inicialmente tenía que midiera cada 5 o 10 minutos la oxigenación en sangre y además los latidos, lo cual me hacía como un esquema muy chulo, pero claro, gastaba mucha batería. Headphones One, para mí un must. Si puedes conseguirlo de segunda mano, para mí vete a por ellos. A nivel de diseño me encanta, o sea, quiero escuchar música muchas veces solo por usarlos. Es cierto que a rato te puede doler aquí arriba, pero bueno, hay gente que dice que le suele pasar con cualquier casco de diadema. Yo los he usado para jugar a la PlayStation con Cyberpunk y son fantásticos. Además, en modo transparencia, que considero ser mucho mejor respecto a los Ear, que son un poco terribles en ese sentido. Para jugar tiene como un sonido muy envolvente, me gusta mucho. Además, no he notado mucha latencia, porque claramente los uso mediante Bluetooth, así que eso también es un punto positivo. Sin contar que como todos los dispositivos de audio de Nothing, en la aplicación puedes modificar el ecualizador. Y por último, la doble conexión que está disponible en todos los dispositivos de Nothing de audio. Para mí ya se ha convertido en otro más
además está conectados al mismo tiempo a dos dispositivos, pones pausa en el ordenador y ya automáticamente te reproduce el audio del móvil. Ojo, porque tiene que estar parada la música en ese dispositivo para poder escuchar audios en el otro. Y claro, hemos hablado de los Headphones One, pero en el último mes estuve probando los Headphones A y el acabado es un poco cheap porque está hecho de plástico, no hay metal, pero esto supone que sea más ligero que los otros. Es más, esa molestia arriba de la cabeza ya no me pasan con estos. O sea, es un punto muy a favor. Ya no tiene la colaboración con Kev. Aún así el audio está muy bien, pero hay limitaciones. Y ojo, yo no soy muy audiófila, o sea, me gusta mucho escuchar muchos tipos de música, pero no considero que entienda a nivel profesional de audio. Sin embargo, sí que he notado que los Headphones One tenemos un audio como más envolvente, con más cuerpo, más bajos, y con estos son como un audio más claro, más de podcast. Música indie, música general, música pop, reggaetón. ¿Por qué digo esto? Porque los he probado en el gimnasio. En el gimnasio son más cómodos porque otra vez no se te caen tantos al ser más ligeros. Puedes correr con ellos, pero cuando yo corro en la cinta de correr, a mí me gusta escuchar hardcore y hardstyle porque me dan mucha carga de energía. ¿Qué pasa? Que carecen de bajos. Si quieres escuchar los bajos a tope, aunque le pongas el Bass Enhance, creo que se llama en la aplicación, mejora un poco, pero claramente no están al nivel de los Headphones One. Que aún así considero que los bajos estaban bien, pero no tanto. Y claro, estos son aún menos. Escucha bien, simplemente si te pones ahí con los detalles, pues no sientes los bajos muy potentes. Pero es que otra vez, estos digamos que son más para las masas en el sentido de menor presupuesto, igualmente una buena calidad de sonido y sobre todo un diseño diferente. Pienso sobre todo en universitarios, pienso en la yo universitaria. 150 € sigue siendo un valor algo caro para ese tipo de target, lo entiendo. Pero pienso, yo en el primer año de universidad me regalaron los Sony, la versión 2, WH-1000XM2 creo que era, madre mía, Sony cambia los nombres. Y claro, con 150 tienes cancelación de ruido aquí también, modalidad transparencia y ahora modalidad transparencia no muy buena, diría como los ear. O sea, cuando estás al bar y estás pidiendo cafés, mejor quitártelo y enterarte bien. Otro punto importante es el tema de arañazos. A mí personalmente no me ha pasado, pero Darren, que es muy activo en la Nothing Community, le ha tocado el color negro y ha compartido una foto que se ve que está como lleno de arañazos en la parte de plástico. Que sepas a la hora de elegir el color. Lo que no me ha gustado es como esta burbuja de aire que está constantemente debajo de la escrita Nothing Headphones A. Si le pasas la uña como que desaparece y al rato vuelve a aparecer. Parece como una etiqueta puesta, no sé cómo lo han hecho, pero es una pena que esté eso. Hubiese preferido que lo pusieran debajo del plástico aquí, como hacen con los móviles. Supongo que cuesta más, no lo sé, pero bueno, eso otra vez es un detalle, pero está bien comentarlo porque no me ha pasado solo a mí, que he visto fotos de los demás que también tiene como estas burbujas. Ya he comentado que he probado los Headphones A en el gimnasio, pero usualmente yo no suelo utilizar auriculares de diadema, sino auriculares sin más. Y concretamente los Ear 3. Al tener el micrófono, digamos, externo, no he vuelto a los Ear del 2024, nunca más. Estás en llamada, a mí me han llamado en el gimnasio, por ejemplo, y teniendo esto, pues le das y la persona que te está llamando te escucha mucho mejor. A nivel de plástico me parece algo mejor que los últimos modelos, como que siempre van incrementando un poco más de calidad. Aún así, pues sí tiene arañazos en la esquina, pero bueno, es lo que hay. Yo lo tengo ahí con las llaves, con cosas que es inevitable. Pero hay una pega que no entiendo porque no están resolviendo. Este micrófono no funciona con los audios de WhatsApp o Telegram. Y me parece fundamental. O sea, ¿por qué solo funcionan con las llamadas? Por favor. O sea, muchas veces estoy escuchando música y mando un audio y claro, hay viento. ¿Y por qué no puedo usar el botón? ¿Sabes? Ojalá lo puedan mejorar en un futuro con una actualización. Llevo siendo usuaria de MacBook Pro desde hace como 5 o 6 años. Acabé harta de Windows, de las pantallas azules, por cuanto yo odio el elitismo de Apple, de los precios tan exagerados. Es el único dispositivo que no volvería nunca
a Windows. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver con Nothing? Pues que el team de Nothing lo sabe. Todos ellos usan MacBook Pros para trabajar. Y quizás por esta razón o porque han visto que muchos usuarios que usan dispositivos de Nothing son usuarios de Apple, pues han conseguido adaptar muy bien sus dispositivos a los de Apple. Entonces, esto es un punto muy importante porque la gente te va a decir que Nothing quiere ser la nueva Apple. No, no es así. Ellos no quieren sustituir nada. Ellos saben que es una empresa muy sólida, que tienen usuarios muy sólidos. Y más bien lo que quieren hacer es ser un complemento, porque tienen todo tan bien adaptado que aunque tú tengas dispositivos de Apple, ellos quieren decir, pues que sepas que si estás interesado, se adaptan muy bien a tu ecosistema. Es más, por ejemplo, yo tengo los AirPods Pro y funcionan tan bien con mi Nothing Phone desde el Nothing OS 4.0 que no solo veo la ilustración de los AirPods y no un cualquier icono general de auriculares, sino que además puedo ver el nivel de batería de cada AirPod por separado y del case. Y esto no pasa con todos. Es más, hay algo que, de verdad, qué increíble. Puedes usar el audio espacial de tus AirPods con tu Nothing Phone. Y es algo que ni siquiera con mi MacBook Pro puedo hacer. Audio espacial no me refiero al que tiene traqueado tu cabeza. Es solo el de que parece que estás como en una habitación llena de altavoces. Y sobra decir que también al revés, si tú tienes iPhone, los dispositivos de audio se integran muy bien con iPhone. Puedes elegir ser Team iPhone y también, si quieres, Team Nothing y ser los dos a la vez. Yo estoy muy feliz por lo general de este ecosistema que han creado. Me gusta el buen diseño que ofrecen, mezclado también con toques sci-fi, pero es un sci-fi con buen gusto, todo muy retro y minimalista. Y que por supuesto tienen sus pegas, que siempre comento en mis vídeos. O sea, no me escondo, tienen lados buenos y negativos. Lo único que sí puedo preguntar ahora a Nothing es, ¿para cuándo una tablet?